Hola queridos espectadores. Después de tantos días de lucha, la ex-suegra de Tuna finalmente fue arrestada por la policía. Aquellos planes oscuros, aquellas maquinaciones que parecían capaces de destruir esa pequeña felicidad, ahora han llegado a su fin. Y entonces, Henry, ese niño tan inocente, regresó sano y salvo a los brazos de su madre. ¿Se imaginan cómo fue ese momento cuando Tuna abrazó con fuerza a su hijo, con la respiración entrecortada y los ojos llenos de lágrimas sin poder creer que aquello era real? Y Alex, el hombre que estuvo con ella en cada tormenta, permanecía en silencio mirando la reunión de madre e hijo. Su corazón seguramente estallaba de felicidad, aunque también cargaba con todo el dolor vivido. Ese apretón de manos de Alex hacia Tuna, esa mirada llena de amor hacia Henry, ¿acaso no nos haría llorar también a nosotros? Una familia que parecía rota ahora renace, pero en medio de esa paz, ¿acaso no quedan aún ecos preguntas sin respuesta? ¿Podrá Alex perdonar completamente todo lo que ocurrió? ¿Será Tuna lo suficientemente fuerte para dejar atrás el pasado y abrir un nuevo camino hacia la felicidad? ¿Qué piensan ustedes? Déjenme sus comentarios compartiendo sus emociones y no olviden suscribirse al canal y activar la campanita para no perderse los próximos capítulos. Esta historia todavía guarda muchas sorpresas por delante. Cuando todas las búsquedas de Henry parecían caer en un callejón sin salida, el corazón de Tuna se sentía como si lo apretaran con fuerza. Cada segundo que pasaba, el miedo dentro de ella crecía más y más, como si el cielo entero se estuviera desplomando sobre su cabeza. El dolor, la desesperación y la sensación de impotencia envolvían por completo la mente de aquella joven madre. El cielo del pueblo fue oscureciéndose poco a poco. Las últimas luces del atardecer desaparecieron dejando solo una oscuridad inmensa. El ambiente de aquel lugar normalmente tranquilo se volvió aún más silencioso y sobrecogedor. El sonido constante de los insectos en la noche sonaba como campanadas que recordaban la inquietud. Para Tuna, cada paso en la penumbra era como un latido acelerado lleno de angustia por su pequeño hijo perdido en algún lugar desconocido. La policía no dejó de esforzarse. Recorrieron todos los rincones, preguntaron en cada lugar, revisaron cada detalle. Las linternas iluminaban campos, bordes de bosques y caminos de tierra serpenteantes. Sin embargo, el rastro de Henry parecía desvanecerse en la nada. Cada vez que surgía una pista, los ojos de Tuna se llenaban de esperanza, pero pronto esa chispa se apagaba dejando un vacío doloroso en su interior. Alex, aquel hombre que siempre había parecido fuerte, ya no podía ocultar su preocupación. Caminaba en silencio junto a Tuna, sujetándole la mano con fuerza, como si quisiera transmitirle fe y valor, porque él sabía que si Tuna caía en ese momento, los dos perderían la fuerza para seguir buscando a su hijo. En los ojos de Alex brillaba una firme determinación. Voy a encontrar a Henry, aunque tenga que ir hasta el fin del mundo. Todas las pistas los llevaron a un nombre conocido, la ex-suegra de Tuna. Fue ella, con su mirada llena de odio y resentimiento, quien convirtió en realidad los peores temores de Tuna. La policía empezó a estrechar el cerco siguiéndole los pasos hasta llegar a su escondite. En medio de la noche, los pasos y los gritos llamando a Henry resonaban por los campos y los pequeños callejones. Tuna estaba casi al límite de sus fuerzas, pero cada vez que pensaba en la sonrisa inocente de su hijo, apretaba los dientes y seguía adelante. Para ella, Henry no era solo su hijo, era toda su vida la única razón por la que aún seguía de pie. Cuando la noche cubrió todos los rayos de las linternas de la policía, se detuvieron de repente frente a una casa abandonada al final del pueblo. La casa estaba aislada con el techo lleno de musgo y una puerta de madera entreabierta como si escondiera un secreto oscuro.
El ambiente alrededor era inquietantemente silencioso. Solo el silbido del viento colándose por las rendijas ponía la piel de gallina. Ontosini. Un policía hizo una señal para que todos se detuvieran. Todas las miradas se fijaron en aquella puerta de madera. Tuna estaba detrás con el corazón golpeando con fuerza, las manos temblando tanto que Alex tuvo que apretarle la mano y susurrar: «Tranquila, estamos a punto de encontrar a nuestro hijo». En un instante la puerta se abrió de golpe. Una figura apareció, era la ex-suegra. Su rostro demacrado reflejaba odio y gritó con la voz quebrada: «No se acerquen, el niño está aquí y si dan un paso más, no respondo por lo que pase». El aire se volvió asfixiante. Los policías levantaron las manos para mantener la calma y avanzaron lentamente. Tuna pudo distinguir una silueta pequeña detrás de una cortina oscura. Su corazón casi estalló, era Henry. Sus ojitos abiertos de par en par por el miedo, su cuerpecito temblando sin parar. En ese instante todo parecía congelado. De un lado el odio ciego de la ex-suegra, del otro el amor de una madre dispuesta a todo. El silencio solo lo rompían las respiraciones agitadas y los latidos acelerados de quienes presenciaban la escena. La policía comenzó a ejecutar el plan. Uno de ellos hizo una señal y sus compañeros se movieron discretamente hacia la parte trasera. Cada paso, cada segundo pesaba como si fueran horas. Alex abrazó con fuerza a Tuna para evitar que se lanzara hacia adelante, pero sus ojos también se llenaron de lágrimas al mirar a su pequeño hijo esperando ser rescatado. ¿Lograrán salvar a Henry antes de que aquella mujer desesperada haga algo irreparable? ¿Podrá Tuna volver a abrazar a su hijo después de tantos días de sufrimiento? En ese instante de tensión insoportable, la voz del jefe resonó con firmeza: «Rodeen la casa, entren ya». 2 policías irrumpieron por detrás y redujeron a la ex-suegra. El estruendo de una silla de madera cayendo al suelo retumbó con fuerza. Aquella mujer gritaba con los ojos enrojecidos como un animal acorralado: «No, ustedes no entienden nada, ella me lo quitó todo, todos van a pagar». Se debatía con furia, arañando a los agentes con las uñas hasta lastimarlos, pero pronto fue sometida. Las esposas frías se cerraron sobre sus muñecas. Bajo la luz temblorosa de las linternas, su rostro demacrado se deformaba por el odio, dejando al descubierto un alma consumida desde hacía tiempo por la oscuridad. En ese momento Henry, el pequeño, fue sacado de un rincón por una policía. Aquella imagen atravesó el corazón de Tuna como una flecha. El niño temblaba con las mejillas llenas de tierra, el pelo revuelto y los ojos llorosos abiertos de par en par por el miedo. Pero Henry seguía vivo, estaba ahí, vivo. ¡Henry! El grito de Tuna sonó quebrado pero lleno de fuerza. Corrió hacia adelante cayendo de rodillas sobre la tierra, extendiendo los brazos con desesperación. El niño rompió en llanto y estiró sus manitas hacia su madre. En el instante en que se tocaron, el mundo entero pareció estallar. Tuna lo abrazó con todas sus fuerzas sin querer soltarlo jamás. Las lágrimas corrían por su rostro empapando la carita de su hijo. «Henry, hijo mío, al fin mamá te encontró. Perdóname, perdóname por todo lo que sufriste». Entre sollozos, el niño murmuró con voz entrecortada pero cargada de necesidad: «Mamá, mamá». Una sola palabra bastó para que las piernas de Tuna temblaran y su corazón se quebrara. Todo el dolor, el miedo y la culpa acumulados durante tantos días se deshicieron en lágrimas de felicidad. Alex se acercó en silencio, arrodillándose a su lado. Rodeó con sus brazos a su esposa y a su hijo, apretándolos contra su pecho. Lloraba, pero en sus labios apareció una sonrisa de alivio, la sonrisa de quien recupera lo más valioso de la vida. Con voz ahogada susurró: «Ya lo logramos. Encontramos a nuestro hijo. Al fin, nuestra familia está junta otra vez». El ambiente quedó suspendido.
Incluso los policías, acostumbrados a momentos de máxima tensión, se quedaron en silencio. Algunos apretaron los labios, otros giraron el rostro para secarse discretamente una lágrima. Sabían que estaban presenciando algo sagrado. Mientras tanto, la ex-suegra era llevada esposada, pero aún lanzaba miradas cargadas de odio. Volvió la cabeza y con una sonrisa torcida y venenosa, escupió entre dientes como una maldición. Disfruten mientras puedan, porque llegará el día en que lloren el doble. Aquellas palabras helaron el aire. Tuna se estremeció abrazando a Henry aún más fuerte. Alex la tomó de la mano con firmeza como diciendo, «Pase lo que pase, yo estaré aquí». La noche comenzó a calmarse. La luna llena apareció poco a poco tras las nubes oscuras derramando su luz suave. Iluminaba el rostro de Tuna bañado en lágrimas y alegría, la sonrisa tranquila de Henry y la mirada firme de Alex. Tuna abrazaba con fuerza a Henry sintiendo cada respiración cálida, cada pequeño latido del corazón de su hijo. Todos aquellos días y noches de miedo en los que pensó haberlo perdido todo, se desvanecían en ese instante de reencuentro. Las lágrimas corrían sin cesar por su rostro, pero eran lágrimas de felicidad mezcladas con el dolor vivido. En sus brazos, Henry parecía un regalo del cielo que había vuelto con ella. Tuna besó suavemente el cabello sudoroso y lleno de polvo de su hijo, y susurró, «Hijo mío, pensé que nunca más volvería a escuchar tu voz. Hubo momentos en que la desesperación me ahogaba, pero ahora ya está bien. Estás aquí conmigo otra vez». Todo su cuerpo temblaba no por miedo, sino por el alivio inmenso. Alzó la mirada hacia Alex con los ojos llenos de lágrimas, pero brillantes como queriendo decir, «Hemos logrado mantener unida a esta familia». Sin embargo, en lo más profundo de su corazón surgía una pregunta dolorosa. ¿Podría perdonar alguna vez a su ex-suegra? La imagen de aquella mujer siendo llevada por la policía con el rostro marcado por el odio y las palabras envenenadas que había lanzado seguía persiguiéndola. No era solo una suegra rencorosa, era también la persona que casi destruyó la vida de Henry y estuvo a punto de romper el pequeño hogar que ella tanto deseaba proteger. Una parte de Tuna quería gritar, odiar con todas sus fuerzas. Pero al mirar a Henry acurrucado en sus brazos, pensó en otra cosa. Si su corazón solo guardaba rencor, ¿qué daría espacio para el amor y la paz de su hijo? Tuna cerró los ojos y se preguntó, ¿será el perdón la única manera de que mi hijo y yo podamos vivir en paz? ¿O ese perdón solo hará que la herida duela más? La respuesta aún no la tenía. En ese momento lo único que sabía era que debía proteger a Henry a toda costa. Lo demás, perdonar o no, necesitaría tiempo. Tal vez mucho tiempo hasta que su corazón encontrara la verdadera calma. Queridos amigos, ¿no les conmovió profundamente el momento en que Henry volvió a los brazos de su madre, Tuna, y de su padre, Alex? Pero díganme, ¿será este realmente el final de todo el sufrimiento? ¿O apenas el inicio de una nueva serie de desafíos? La ex-suegra, aún esposada y llevada por la policía, dejó atrás una maldición escalofriante. ¿Acaso tendrá todavía planes ocultos en la sombra? ¿Podrá protegerse de verdad la pequeña felicidad de esta familia? ¿O un nuevo golpe inesperado está por llegar? ¿Qué piensan ustedes? Déjenme sus comentarios abajo y compartan sus sentimientos. Y no olviden suscribirse al canal y activar la campanita para no perderse los próximos giros de esta historia. Créanme, esto apenas comienza. Chị gái của Alex, người trước đây đã từng ra sức ngăn cản Alex đến với Từ Na, giờ đây đã hoàn toàn thay đổi. Cô đã hiểu và cảm nhận được tình yêu chân thành của Alex dành cho Từ Na, và cô hoàn toàn đồng ý để anh tiến đến với Từ Na để anh ấy có thể bày tỏ cảm xúc của mình với người con gái anh yêu thương. Lời nói của chị khiến không khí trong phòng trở nên ấm áp, gần gũi hơn bao giờ hết. Tất cả những ánh mắt căn phòng đều
đổ dồn về phía Alex. Chờ đợi anh có hành động tiếp theo, mà trong khoảnh khắc đó, thời gian như chậm lại. Alex trong lúc ấy đút tay vào túi quần, nơi anh đã dùng một chiếc nhẫn thật đẹp để cầu hôn Từ Na. Đó là một chiếc nhẫn kim cương lấp lánh, bọc trong một màu đỏ đầy lãng mạn, tượng trưng cho tình yêu và sự chân thành của anh dành cho Từ Na.